Hola y bienvenidos todos a un nuevo episodio de Linuxero. Esta vez vamos a repasar un escritorio bastante interesante que se llama Budgie y que forma parte de la familia Ubuntu en una distribución comunitaria que se llama Ubuntu Budgie, obviamente. Budgie originalmente fue diseñado por los creadores de una distribución independiente que es Solus Linux, y la familia de Ubuntu lo acogió rápidamente y lo desarrolló. Y ha creado, la verdad es que un escritorio muy fino, muy pulido y con una cantidad de funciones muy interesantes para un usuario, ¿no? Es un escritorio, como veis, muy funcional, muy limpio, y vamos a repasar algunos de sus elementos más fundamentales. Como veis, nos saluda tras la instalación con una página de bienvenida en la que podremos hacer varias cosas. La voy a dejar minimizada de momento porque luego vamos a repasar algunos de los temas mientras os cuento cómo está organizado el escritorio. Budgie es un escritorio que está basado en GNOME y tiene un aspecto en cierto modo parecido a lo que es GNOME. Como veis, tenemos un botón de menú aquí arriba. El menú por defecto se organiza con iconos grandes sin categorías y, como veis, podemos ir pasando bien con la rueda del ratón o bien tocando en cada uno de los puntos por cada una de las páginas, pero también si somos más partidarios de usar categorías, pues lo tenemos categorizado aquí, de forma que podemos ir por cada una de las categorías de aplicaciones que están preinstaladas. Este es el menú general. Como veis, en el centro de la barra de menú tenemos la hora y a la derecha tenemos la bandeja del sistema, donde tenemos, pues, por un lado OBS Studio, que es con lo que estoy usando para grabar. También tenemos un selector de escritorio. Por defecto tiene dos. Como veis, aparecen solo dos escritorios. Si yo incremento este número, paso a tener 4 escritorios, y la forma de cambiarse a ellos es simplemente girando. Como veis, en la rueda del ratón pasaríamos por cada uno de los 4. Bien, pues siguiendo con la bandeja del sistema, tenemos una pequeña aplicación para tomar notas, práctico cuando queremos copiar algo y luego reutilizar o tomar una breve nota para un recordatorio. También tenemos un acceso directo a las carpetas más habituales de nuestro disco, tanto de nuestro usuario como cualquier otro disco que pudiera estar instalado en este mismo ordenador, como veis aquí abajo. Tenemos también una herramienta de notificaciones. Ahora mismo no hay ninguna notificación. Tenemos, por supuesto, la conexión de red. Ahora mismo está desconectada. Lo que me ha pasado con esta distribución es que no he podido conectarme usando un adaptador Wi-Fi USB que tengo habitualmente por aquí. Y en un vídeo anterior os contaba lo que hice para conseguir conectarme usando ese adaptador. Así que os recomiendo verlo, os lo dejo aquí arriba para que lo podáis ver. Así que vamos a conectarnos ya que estamos aquí. Vamos a ir a esta red. Como veis, es simplemente tocarla y a partir de ahí ya escribir la contraseña, como siempre. Bien, pues ya parece que estamos conectados. Vamos a comprobarlo dando en configuración de red. Y efectivamente nos está diciendo aquí que estamos conectados a mi red Wi-Fi. Lo siguiente que tenemos es el control de volumen y multimedia. Ahora mismo nos enseña el volumen general, pero si hacemos clic en esta pequeña rueda, lo que tenemos es irnos al centro de control de Budgie, donde podemos controlar todos los dispositivos que hay ahora mismo conectados dentro en este ordenador. Y por último tenemos el control de Bluetooth, por si queremos usar conexiones Bluetooth con algún dispositivo. Tenemos también, un poco separado, el control de la sesión para poder salirnos de la sesión o apagar el equipo, reiniciarlo, etcétera, etcétera. Y tenemos un elemento a la derecha del todo que es distintivo de Budgie, que es un panel lateral que se llama Raven. Cuando lo lanzamos tenemos por un lado un calendario completo, control de volumen, control de aplicaciones multimedia que pudieran estar usándose en ese momento o dispositivos, como veis.
y también el área de notificaciones donde podemos ver todas las notificaciones que hayan salido durante la sesión y que no hayamos descartado. El escritorio tiene en la parte inferior una barra, un dock, que si no me equivoco es Planck. Cuando vamos al menú, buscamos Planck, tenemos Planck y las preferencias de Planck. Aquí está. Así que efectivamente estamos usando Planck con un tema completamente transparente. Si pusiéramos uno distinto, veríais que está cambiando. Vamos a dejar el transparente, que es como viene por defecto. Y esto es toda la configuración del escritorio Budgie, muy limpio, muy funcional y muy moderno. Y lo que es interesante de él es que se parece mucho a GNOME, así que tanto las librerías como muchas de las aplicaciones que nos permiten personalizar GNOME serían probablemente compatibles con Budgie. En todo caso, lo que vamos a volver es ahora mismo a la página de bienvenida, que nos saluda nada más instalarlo. Y lo primero que vamos a hacer, como siempre, ya sabéis que es algo que siempre hago, es actualizar el sistema. Para ello, lo que vamos a hacer es dar un repaso a esta pestaña de aquí. Es una lástima que no esté traducida esta aplicación, pero vamos al inicio, al Getting Started, para ver qué podemos hacer para empezar con Budgie. Y veis que tenemos bastantes cosas. Tenemos por un lado una especie de selector de navegador donde podemos, por ejemplo, eliminar la versión Snap de paquete Snap de Firefox. Si queremos instalar la versión del repositorio estándar de Debian ESR, o bien instalar Chromium o Google Chrome, Microsoft Edge, Vivaldi, Opera, etcétera, etcétera. Muchos navegadores a nuestra elección. Yo voy a dejar el que viene por defecto. En personalización podemos ir a la configuración del escritorio o al centro de control, ya lo veremos más adelante. También tenemos forma de crear nuestros atajos de teclado personalizados. Y vamos a la zona de post instalación, donde lo primero que vamos a hacer es actualizar el sistema. Aquí tenemos el actualizador de software del sistema y lo primero que vamos a hacer es lanzar este actualizador a ver cuántas aplicaciones podrían necesitar actualizarse. Seguramente unas cuantas, porque está recién instalado en este disco. Bien, aquí tenemos la alerta que nos está diciendo que se van a descargar bastantes aplicaciones. Vamos a lanzar la instalación. Va a tardar un poco de tiempo, con lo cual lo que voy a hacer es, mientras tanto, seguir enseñándoos este menú de bienvenida. Voy a mover esto aquí arriba para tenerlo en pantalla. Algo que podemos hacer, si queremos y dentro de la zona en la que vivamos podemos hacerlo, es instalar los controladores privativos. Por defecto, Ubuntu viene con controladores no privativos, controladores libres de código abierto. Y si quisiéramos, porque lo necesitásemos para cualquier formato multimedia, instalar controladores no privativos, pues podríamos hacerlo directamente desde aquí. Vamos a volver a esa zona de post instalación. Podríamos también buscar si hay algún controlador adicional que necesitemos instalar ahora mismo en el equipo. Vamos a comprobarlo. Bien, me dice que no tengo nada que instalar que pueda usar desde aquí. Voy a cerrarlo. Y también podría, volviendo atrás, a la zona de lenguaje e input, podríamos cambiar la forma en que se podrían cambiar podríamos elegir el teclado que queremos usar o el lenguaje que queremos usar. La instalación está hecha en español. No obstante, como veis, hay parte del sistema que no está correctamente traducida. También podemos hacer algunas tareas adicionales. Vamos a buscarlas. Podremos, por ejemplo, desde aquí configurar las copias de seguridad con una herramienta que se llama DJADUP. Y podríamos, en este caso, no hay instalado ningún firewall, con lo cual lo que voy a hacer es instalar esto, un cortafuegos ahora mismo, cuando termine de actualizar, porque si no me va a dar un error, y configuraré el firewall en cuanto termine esta actualización.
Si volvemos al inicio de la página de bienvenida, tenéis una introducción a Budgie, unas características para que las podáis leer. También nos está dando algunas recomendaciones aquí, como por ejemplo instalar los repositorios backports de Ubuntu, que esto nos permite tener muchos más paquetes o incluso paquetes más actualizados. De momento lo vamos a dejar así, no es normalmente necesario para un usuario, digamos, doméstico, no es normalmente necesario acudir a este tipo de repositorios. Y también podríamos, por ejemplo, instalar una herramienta privativa como es Dropbox si la queremos usar desde aquí. También nos permite fácilmente instalar y configurar Flatpak, que es un repositorio de todo tipo de software, es enorme y lo que hace es instalar aplicaciones de forma contenerizada, de una forma algo aislada a lo que es más habitual en los repositorios de las distribuciones Linux, y podríamos hacerlo desde aquí directamente. Y algunas herramientas adicionales para Nemo, que es el gestor de ficheros que viene por defecto en Budgie. Podríamos instalar estas dos, una para hacer una previsualización de los ficheros y otra para compartir a partir directamente desde Nemo. Y Gutenprint, que son los controladores de impresoras, ya viene instalado por defecto. Y Snap, que es el repositorio de containers de Ubuntu, como veis, ya está instalado porque esto es Ubuntu y lo ponen por defecto. Bien, como veis, me está pidiendo reiniciar. Antes de reiniciar, ahora mismo voy a intentar ver si me permitiría instalar el firewall, el cortafuegos aquí. Muy bien, pues vamos a intentar configurarlo. Ya lo tenemos. Ahora sí me está pidiendo herramienta administrativa, algo que no ha hecho al instalar las aplicaciones desde aquí. Curioso. Y este es el cortafuegos habitual que hemos visto muchas otras veces, GUFW. Y lo único que tenemos que hacer es activarlo en un perfil doméstico, en perfil de casa, y dejarlo ya activado. Cerramos estas dos aplicaciones y vamos a parar de grabar un momento porque vamos a hacer un reinicio y volveremos en un segundo. Bien, pues ya estamos de vuelta otra vez en el escritorio. Hemos abierto de nuevo la página de bienvenida de Budgie porque vamos a usar esta página para hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, veíamos en el Getting Started que tenemos aquí, veíamos que podíamos hacer una personalización, y es una buena forma de enseñaros qué herramientas tiene este escritorio Budgie. Si vamos a la personalización del escritorio directamente, se nos están abriendo varias opciones. Por un lado, el estilo, la apariencia del escritorio Budgie. Por defecto, lo que son las mini aplicaciones, los widgets, ¿no? Los controles de ventana, etcétera, etcétera. Está usando un tema que se llama Pocillo Dark. Tenemos algunos más. Podríamos, por ejemplo, probar, solamente por probar, ¿no? Este de aquí abajo, veis, ha cambiado radicalmente. Voy a volver a Pocillo Dark, que se ve muy bien con estos temas oscuros. Podríamos cambiar bastantes cosas, desde los cursores hasta las posiciones de las notificaciones. Como veis, es muy potente. Cuando instalamos temas adicionales, podríamos activar esto de forma que el tema adicional instalado sobreescribiría el tema del escritorio. Se pueden permitir o no animaciones. Esto está bien si tenemos un equipo con recursos muy limitados. En el escritorio, pues podemos optar por tener o no iconos en el escritorio, tener los discos montados en el escritorio sí o no, ver la carpeta personal. Vamos, por ejemplo, a activar esto y veis que nos aparece aquí arriba una carpeta personal, aunque es redundante en este caso porque ya tenemos aquí, como sabéis, directamente nuestra carpeta personal. Podríamos tener una papelera si queremos. En fin, bastante completo, ¿no? Y ya habéis visto antes que he cambiado a 4 escritorios. Desde aquí podríais hacerlo directamente también. Voy a bajar a 2. Ahí está. Las fuentes se podrían manejar desde aquí si queréis una fuente distinta, más grande, más pequeña, de otro estilo. Incluso la escala del texto, que se produce de forma automática, pero incluso
Si quisierais podríais manejarla desde aquí. Y tenemos la configuración de Raven, que es, como os he dicho antes, este panel lateral tan distintivo de Budgie, donde podremos establecer su posición, izquierda, derecha o de forma automática, mostrar las semanas, un poquito del control del calendario, de los distintos mini aplicaciones, widgets que aparecen, y también podríamos mostrar la barra de ajustes dentro de Raven. Si nos damos cuenta, la activo ahora, tenemos la barra de ajuste aquí abajo del todo, lo cual está muy bien, muy práctico, ¿no? Si la retiro, pues como veis ya no está. Bien, las ventanas también se podrían modificar, podríamos hacer bastantes cambios aquí, podríamos cambiar la disposición de los botones y activar o desactivar una serie de comportamientos de la ventana. Esto es un paseo general, no voy a ponerme a mirar cada una de estas cosas, pero la verdad es que es muy completo y muy fácil de personalizar al gusto de cada uno. Los paneles, como veis, tenemos un panel superior, aquí es donde podríamos, por ejemplo, añadir o quitar algunas de las aplicaciones adicionales. Vienen muchas más, como veis aquí, se puede lanzar y tendríamos bastantes aplicaciones adicionales. Por ejemplo, podríamos tener el indicador de teclado si es que necesitamos tener varios teclados, la configuración de teclado disponible cuando escribamos en un idioma o en otro. Podríamos tener, por ejemplo, el modo noche para la iluminación de la pantalla. Podríamos quitar o poner cualquier cosa que se nos antojara aquí, y como veis es una lista bastante interesante. Voy a dejarlo como está de momento. Podríamos desde luego crear un nuevo panel que, como veis, se ha ido abajo del todo. Lo voy a quitar. Ya apareció otra vez Plank, pero podríamos crearlo allí y seguramente moverlo donde quisiéramos. Y algo que es muy interesante aquí directamente es que podríamos invocar determinadas aplicaciones al inicio. De momento está solo Plank, pero podríamos, si quisiéramos, por ejemplo, abrir el navegador nada más, arrancar el equipo, se podría hacer aquí, o si quisiéramos abrir una herramienta de LibreOffice, por ejemplo, o cualquier cosa que necesitáramos, simplemente lo lanzaríamos desde aquí, o incluso un comando. Si queremos meter un comando de terminal, podríamos meterlo aquí y que se lanzara automáticamente al abrir. Estos son los ajustes del escritorio. Como os he dicho antes, Budgie está muy basado en las herramientas de GNOME y en las librerías de GNOME, y eso se nota mucho cuando lanzamos el centro de control de Budgie, porque como veis es muy similar, si no el mismo, yo diría, que el que tenemos en GNOME, que lo vimos en otro vídeo anterior. Tenemos arriba la configuración de la red inalámbrica, donde vamos a ver no solo si estamos conectados a una red, sino todas las disponibles. La configuración de red estándar, si tuviéramos red por cable, una VPN, si tuviéramos un proxy. La configuración de Bluetooth, de forma que podríamos estar buscando dispositivos. Aquí podremos cambiar los fondos de escritorio. Por defecto vienen unos pocos, yo voy a dejar el que viene por defecto, me parece muy bonito, muy interesante. Quizá voy a cambiar este, ¿por qué no? Vamos a poner este. También podemos modificar la forma en que algunas aplicaciones lanzan notificaciones a Raven. Podríamos encender o apagar estas notificaciones, y podríamos, aquí en multitarea, pues volvemos a poder manejar las áreas de trabajo, y también podemos activar los bordes de pantalla. Por ejemplo, si venimos aquí, como veis, la voy a poner en la izquierda, en la izquierda de la pantalla, pues lo llevo aquí. Me ocupa el 50% de la parte derecha de la pantalla. Aquí me permite ver las áreas de trabajo en una o en todas las pantallas, en la primaria o en todas está bien. Y aquí podríamos configurar la integración o algunas características de todas las aplicaciones que tengamos instaladas en este momento. Una forma muy completa y sencilla de tenerlo todo a mano. Podemos gestionar los ajustes de privacidad, por ejemplo, si tuviéramos servicios de ubicación,
o cómo manejar el histórico de archivos temporales, papelera, etcétera, etcétera. También podemos añadir cuentas en línea si quisiéramos conectarnos a Google, a Nextcloud, Microsoft, etcétera, etcétera. Podremos hacerlo desde aquí. Podríamos empezar a decidir si queremos compartir archivos, escritorio remoto o multimedia con otros archivos que estén en nuestra red o de forma remota. Esto es para conexiones Thunderbolt. Este equipo pues no tiene ninguna conexión Thunderbolt, así que no debería salir nada. En sonido ya lo hemos visto antes, tenemos todo el control de los dispositivos y las salidas y entradas que tenemos de cada uno de ellos, incluso los sonidos de alerta del propio sistema. La configuración de energía, esto no es un portátil, así que tiene menos importancia al ser un equipo de sobremesa. La configuración de los monitores, donde podemos configurar cómo es nuestro monitor, se hace de forma automática, pero si queremos ajustar algo, aquí lo tenemos. Cómo funciona nuestro ratón y el panel táctil, si queremos manejarlo en la derecha o en la izquierda, depende de nuestra preferencia, y su aceleración. El teclado, como hemos dicho, aquí tenemos, yo lo tengo como el teclado que estoy usando ahora mismo lo tengo en inglés internacional, pero podríamos, por supuesto, añadir uno en español si quisiéramos. Las impresoras, ahora mismo no tengo ninguna conectada, pero aquí es donde lo vamos a hacer. Voy a encender la impresora que tengo cerca, es una impresora por Wi-Fi y debería verse desde aquí y conectarse automáticamente. Una vez que he encendido mi impresora, voy a tocar en añadir impresora, va a buscar en la red y aquí la tenemos. Tengo, como veis, una impresora HP Envy y también me está diciendo, aquí está ya configurada directamente, y me está diciendo que es una impresora compatible con el protocolo CUPS estándar de Linux. Bien, si seguimos adelante nos encontraremos en una zona de soportes extraíbles donde nos podemos decidir qué hacer cuando, por ejemplo, si tuviéramos un lector de CDs o si estamos insertando, dependiendo del contenido, si es vídeo, música, fotos, etcétera, pues preguntar qué vamos a hacer con cada uno de ellos, ¿no? Por defecto, que está muy bien, está en preguntar al usuario qué quiere hacer con ese contenido. Tenemos una serie de ajustes de color, de momento lo tengo por defecto y aquí no es necesario entrar salvo que tengáis necesidades muy específicas en cuanto a la gestión del color. Formato regional e idioma, pues como veis la instalación está hecha en español y los formatos de fechas, números, etcétera también los tengo en español. Para el acceso universal lo que tenemos es algunas capacidades para aquellas personas que necesiten tener un mejor acceso, por ejemplo, visión de alto contraste, texto grande, etcétera, etcétera, alertas visuales, lo podríamos activar todo desde aquí y podríamos desde aquí directamente añadir o gestionar los usuarios adicionales que tuviésemos en este equipo, o por ejemplo el usuario principal, pues podríamos editarlo y cambiar algunas cosas, ¿no? También podemos definir cuáles son las aplicaciones predeterminadas. Como veis, el navegador web ya está definido, pero podríamos cambiar cualquiera de estas aplicaciones para decir que otra aplicación sea la predeterminada cuando lanzamos un archivo de ese tipo. Aquí podemos gestionar la fecha hora, que como es normal, viene configurada para conectarse a los servidores de tiempo de internet y por lo tanto se conecta automáticamente. Y viene para enseñaros un poco qué es lo que estamos usando ahora mismo en este equipo. Como veis, un centro de control muy completo, yo diría que exactamente el mismo que el que trae GNOME, el escritorio GNOME, y que ya habéis visto en un vídeo anterior, pero la verdad es que podéis empezar por aquí para hacer toda vuestra configuración inicial del primer día. Es muy completo y muy práctico. Nada más de momento, os dejo en este escritorio e intentaremos hacer una sesión adicional, un vídeo adicional, configurando, personalizando un poco este escritorio que ya habéis visto que
Con las herramientas que vienen por defecto va a ser muy sencillo de personalizar al estilo que a cada uno nos encaje. Si os ha gustado el vídeo podéis darle un like o suscribiros al canal para no perderos el próximo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.